Vamos a romper con todas estas herejías que se han vuelto a levantar diciendo que Jesús es Jesús solo. No, en el Padre y en el Espíritu Santo, poniendo como que estos son títulos de Jesús. Oiga, el Padre y el Espíritu Santo son títulos de Jesús, según este señor Sabelio, y esto fue algo que vino como algo nuevo, moderno, por eso le llamaban el movimiento modalista. Pero en aquel entonces la iglesia no lo aceptó y se quedó con Mateo 28:19, donde el mismo Jesús dice a sus discípulos ir por el mundo y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Bienvenidos! Programa donde hablamos de las profecías de ayer, de hoy y de mañana. Y hoy estamos con un programa muy especial y con una persona muy especial para nosotros, que es nuestra madre, Milady. Un aplauso. Algo especial que decía. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Milady Manzueta por aquí con un programa muy especial, la cual seremos edificados todos. Amén. En nuestro programa de hoy vamos a estar demostrando bíblicamente. Yo soy Kelly el Levita, no se olviden. Vamos a estar demostrando bíblicamente. Vamos a romper con todas estas herejías que se han vuelto a levantar diciendo que Jesús es Jesús solo. No, y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, tres divinidades, un mismo Dios. Pero ¿de dónde sale esta herejía? Esto no es algo de ahora. Esto viene de los tiempos antiguos, inventado o creado por un hombre llamado Sabelio, de los tiempos primitivos, que residía en el norte de África. Recuérdese que las interpretaciones de la Biblia no pueden ser interpretaciones privadas, ni pueden ser interpretaciones de nuestra propia mente, ¿entiende? Deben ser, la Biblia tiene su propia interpretación. Entonces, este señor, durante el siglo IV, algo por ahí, se inventó una nueva modalidad. Por eso es que a este movimiento se le llama el movimiento modalista, el cual él dice que Jesús es el único ser divino, pero que Jesús se puede manifestar en el Padre y en el Espíritu Santo, poniendo como que estos son títulos de Jesús. Oiga, el Padre y el Espíritu Santo son títulos de Jesús, según este señor Sabelio. Y esto fue algo que vino como algo nuevo, moderno, por eso le llamaban el movimiento modalista. Pero en aquel entonces la iglesia no lo aceptó y se quedó con Mateo 28:19, donde el mismo Jesús dice a sus discípulos ir por el mundo y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Que en el tiempo de nuevo ahora, en el siglo XX, se volvió a levantar esa herejía diciendo que Jesús es el único, oiga, Jesús es el único divino, sacando al Padre y sacando al Espíritu Santo. ¿Qué usted piensa de eso? Entonces, en este momento le vamos a demostrar por la palabra que es un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la misma manera que usted y yo somos trinos, somos tripartitos, tenemos alma, cuerpo y espíritu, pero tenemos una sola cabeza, somos una sola persona. Asimismo, Dios es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, alma, cuerpo y espíritu. O sea, tres divinidades y un solo Dios. Y un solo Dios. Tres personas y un solo Dios. De esta manera se la voy a poner más fácil para que puedan entenderlo. Por ejemplo, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Si usted le saca el alma mía o usted saca su alma, ya usted no va a estar completo, ya usted va a estar muerto. Cuando Dios formó al hombre de barro, hasta que no sopló en su nariz, el hombre no cobró vida. La humanidad no cobró vida. De esa misma manera, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos son uno. Y aquí lo dice en la palabra. Voy a leer en Primera de Juan 5:7.
porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres. Cuando Dios formó el mundo, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué estaban unidos? Porque Dios es un Dios trino. Amén. El Padre, Dios, el Verbo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, alma, cuerpo y espíritu. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos tres daban testimonio. No, Jesús solo dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas distintas, sino que son tres manifestaciones y un solo Dios que es Jesús. Eso no es así. Eso no es así. Porque sí, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, como se leyó aquí, y un solo Dios. Así sí, pero son tres personas distintas, no manifestaciones. De la misma manera, así es un misterio del que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que Dios envió a su Hijo a la tierra. Él es un misterio. Él es una divinidad, la cual nosotros no podemos entender con nuestra mente finita. Exacto. Lo que Dios hizo. Pero Dios hace como Él quiere. Dios envió al Hijo una parte de su cuerpo y podemos verlo aquí en el misterio de la piedad. Nosotros podemos ver en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, y voy a comenzar en el versículo 16, donde dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vemos aquí, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo Dios se manifestó en carne? Cuando envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Que nació por medio de María. De una mujer llamada María, nació por medio del Espíritu Santo de Dios, porque Dios hace como Él quiere, es un misterio. Dios fue manifestado en carne. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, fue el mismo Dios que pisó la tierra. Amén. Dice, justificado en el Espíritu Santo lo justificó. Dice, visto de los ángeles que estaban allí en el cielo, antes de Jesucristo descender a la tierra, antes que Dios descendiera a la tierra, ya los ángeles lo habían visto porque estaban junto con Él. Dice, predicado a los gentiles. Jesucristo predicó la palabra cuando nosotros éramos gentiles, antes de conocer a Jesucristo. Los gentiles eran los que no son judíos. Los que no somos judíos, nosotros éramos los gentiles. Pero nosotros hoy somos el Israel espiritual. Cristo, los gentiles, creído en el mundo, todo el mundo. Aunque hayan dos o tres que no hayan creído en Dios, que no crean en Dios, he creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Jesucristo resucitó, fue recibido allá arriba en gloria, a unirse con el Padre. Después que Él se fue al Padre, que Él se iba de aquí de la tierra, Él le dijo, me voy a los discípulos, me voy, pero no lo dejo huérfano. ¿Por qué? Porque Dios en su divinidad entonces mandó a la tierra el Espíritu. Pues no es Jesús solo entonces. No, hay tres, son tres, es un solo Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así como tú eres alma, cuerpo y espíritu. Y podemos ver que sí, Jesús tiene un Padre. Vamos a Javier para que lea en Juan 10:30. Esto es por la palabra. Amén. Juan 10:30, vamos a leer. La palabra de Dios la honramos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque Dios está en el Hijo, está en Dios y el Espíritu Santo está en Dios y son tres. Creo que pude explicarle con ejemplo acerca de nosotros que somos alma, cuerpo y espíritu, pero solamente tenemos una cabeza. Y no nosotros como humanos
con el poder que Dios nos ha dado, nosotros no nos podemos dividir. Pero Dios, que es todopoderoso, infinito, y hace la cosa como Él quiere, se puede dividir. Y de igual manera, Él vino a la tierra. El Padre pisó la tierra en el Hijo, manifestado en el Hijo. Amén. Se hizo carne. Amén. Entonces, otra cosita, déjame darle. Ajá. Que Jesús solo, o lo que dicen que Jesús es que Él es solo y que el Padre es un título y que el Espíritu Santo es un título. Oiga eso. Wow. Entonces, ellos también se basan en lo que es el bautismo. Se basan en este versículo de Hechos 2:38 y yo quiero explicarle algo. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué ellos dicen que bautizaron nada más en el nombre de Jesucristo? Ellos piensan que ellos dicen bautízalo nada más en el nombre de Jesucristo porque Pedro lo hacía así. Pero recuérdense que la primera iglesia eran judíos, ¿no es verdad? Ellos fueron los judíos. ¿Qué pasa con los judíos? Que los judíos ya conocían al Padre en los tiempos antiguos y conocían al Espíritu Santo, porque todo judío se sabe el Pentateuco desde los 5 años. Y todo judío, todo israelí, todo hebreo sabía eso. Entonces sabía que había un Padre y un Espíritu Santo, pero recuérdense que ellos no creían en Jesús. Ellos no pensaban que Jesús era el Mesías, el que pasó por ahí. Por eso Pedro le decía a los que aceptaban al Evangelio, le decía bautícelo en el nombre de Jesucristo. ¿Entiendes? Para que ellos conozcan a Jesucristo. Pero ya ellos conocían al Padre y conocían al Hijo. Entonces Jesús en Mateo 28:19 dice, bautizar y por las naciones. Ya no está hablando de judíos, está hablando de las naciones, de los gentiles. Entonces los gentiles de las naciones no conocían ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Por eso él dijo, ir por las naciones y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el mismo Jesús, oiga, el mismo Jesús fue el que dijo eso, bautízalo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces Pedro aquí le dice a los creyentes judíos, le dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Entonces ellos ponen como la palabra de Pedro más alta que la del mismo de Jesús. ¿Entiendes? Están igual que los católicos, están igual que los testigos de Jehová. Porque ¿cómo te va a poner a Pedro por encima de Jesús? De la palabra de Jesús. De la que es la palabra en cual él mismo se humilló. Entonces ahí tenemos la respuesta. Pedro le dijo, bautizamos en el nombre de Jesucristo porque los judíos no conocían a Jesucristo, pero sí conocían al Padre y conocían al Espíritu Santo. Por eso Pedro bautizaba a los judíos en el nombre de Jesucristo. Por eso no se quiere decir que el Padre y el Espíritu Santo se queden afuera. No, Ya. y Jesucristo siempre resaltó a su Padre. Nunca se tomó la gloria, aunque él era Dios. Jesucristo siempre resaltó al Padre. Y Jesús quería los judíos y que todos los que le seguían creyeran en él, en que Dios era que lo había mandado a esta tierra. Amén. Y él quería que creyeran en él, porque Jesús sabía que solamente a través de creer en él, las personas, los judíos y todo aquel tenía que creer en Jesús para poder ser salvo. Y nosotros podemos ver que él siempre resaltó al Padre, y lo podemos ver en Juan 14:13, y vamos a permitirle a mi hermano Javier que puede leer esto. Juan 14:13. Vamos a ver los versículos donde demuestran que Jesús siempre mencionaba, nunca dejaba a su Padre afuera. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Yo lo voy a repetir para que la gente entienda. Amén. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que quiere dejar dicho es que Jesús mismo le está dando la gloria al Padre. Está diciendo para que el Padre sea glorificado en el Hijo, o sea, que en Jesús, que es
todo lo que pediréis, pidéiselo al Padre en el nombre del Hijo, para que lo pueda recibir. Ahí está claro que no solamente es una persona, no solamente es a Jesús. Sí, a Jesús se le dio toda potestad, lo que está en el cielo, en la tierra, claro que sí. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Pero no podemos sacar al Padre ni podemos sacar al Espíritu Santo, porque si sacamos al Espíritu Santo estamos sacando a quien hace los milagros, la esencia de Dios, amén, su Espíritu, la esencia. Y si sacamos al Padre, estamos sacando al Padre ya, al Creador, al que es Padre de las luces, pero que en el Padre se manifestó en el Hijo, y el Hijo también el Espíritu Santo. Los tres son uno. Entonces ese tema está bien delicado, porque se puede bautizar en el nombre de Jesús, pero también Jesús dijo: y por todas las naciones, y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú lo puedes bautizar en el nombre de Jesús, pero teniendo en cuenta al Espíritu Santo y al Padre, no sacándolo. Tú puedes bautizar en el nombre de Jesús. Claro, es válido el bautismo en el Pero- nombre de Jesús, es válido, Claro. porque Jesús es Dios. Pero reconociendo, Jesús es pero no, lo que no Dios. podemos es Sacar al Padre ni al Hijo. y mucho menos decir que son títulos. Porque al sacarle una parte, si tú le sacas una parte de tu cuerpo, alma, cuerpo y espíritu, si tú le sacas el espíritu de tu cuerpo, ya tú te moriste, ya tú no estás completo. Entonces, si nosotros nos bautizamos completo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es que Dios es un Dios trino. Y Jesús siempre quiso hacerle saber que tenía un Padre en el cielo, pero que Jesús también es Dios. Él es lo mismo. Y podemos verlo en Juan 12, 44, 45. Y Kelly va a tener esa lectura, la Dice palabra. Juan 12, 44. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí. O sea, él está diciendo: no cree en mí solo, sino cree en el que me envió. ¿Quién fue que lo envió? El Padre. Y el 45 dice: y el que me ve. O sea, el que veía a Jesús en ese tiempo veía cómo era el Padre. Porque es que son uno. Lo que pasa es que la divinidad de Dios son uno. Dios es un Dios trino a sí mismo. Y oiga lo que dice Juan 8. Dice Jesús hablando con los fariseos. Esto lo dijo el mismo Jesús, el que ustedes dicen que él es solo. Dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Oiga, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea, el mismo Jesús lo está diciendo, que él no es solo. Pero ustedes, con su doctrina de hombre, su doctrina particular, la palabra no puede ser interpretada en una forma secreta o en una forma particular. La palabra tiene su propia interpretación. Y el mismo Jesús está diciendo que no es él solo. Pero ustedes quieren ponerlo que sí, que es él solo. Leyendo por abajo. Y ¿me entienden? Entonces, Sigue leyendo por abajo. Te dice por qué. ¿en qué capítulo? En el 17 dice: y vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es De verdadero. de Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea que ahí vemos que él lo dijo. No, pues yo quería especificarme en ese versículo donde él dice que él no es él solo. No soy yo solo. Pues no darle mucha luz, ¿entiendes? No soy yo solo. Él, sino el Padre es el que me envió, mi Padre. Él siempre quiso dar a conocer al Padre. Siempre quiso dar a conocer al Padre. Siempre lo dio a Y conocer. él siempre lo dio a conocer que él no era solo, que él había sido enviado a la tierra para hacer una obra, para hacer un trabajo. ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto? Por cuanto el pecado entró a la humanidad por un hombre, que fue el primer Adán, por un hombre pecador, el mundo entero entró en el pecado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dividirse, enviar a su Hijo Jesucristo en forma de hombre para deshacer la obra del diablo, la obra del pecado.
enviándolo a esta tierra. A su hijo unigénito. A su hijo. Y recuerden que no fue un hombre que se hizo Dios, no. Dios se hizo hombre. Dios mismo. Porque si Dios hizo la creación, que es lo más grande, ¿cómo Él no puede convertirse en un hombre? Dime tú. Saca una parte de Él. Así es que a eso envió el segundo Adán que es Cristo, el primer Adán pecador, el segundo Adán nunca tuvo pecado. Por eso Dios redimió y lo envió. Y otra cosa, porque Pedro también bautizaba en el nombre de Jesús, como le dije. Los judíos siempre han sabido que han visto más de una persona. ¿Por qué? Porque recuerden que en la Biblia hebrea Elohim es el Dios, pero Elohim es en plural y se menciona más de 2500 veces. Adonai, que también es uno de los nombres de nuestro Señor Dios, es en plural también. Adonai y Shaddai. O sea, ellos sabían, los judíos sabían desde el principio que no era una sola persona. Porque si no, entonces, ¿qué hacemos con el verso? Génesis 1:26, que dice, ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros. O sea, no está hablando él solo. Tenemos que alejarlo. No le eche mano al árbol. Entonces, en la otra, le dice, vayamos y descendamos. Cuando la torre de Babel, dijo el Señor, vayamos y descendamos. ¿Entiendes? Está hablando en plural también. O sea, ¿con el qué? Está hablando con el Hijo y está hablando con el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, hagamos al hombre nuestra imagen y oiga, hagamos. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos versículos? Si es nada más Jesús solo, porque si hubiera sido Jesús solo, él había dicho, yo voy a hacer. Yo voy a hacer, hagamos al hombre nuestra imagen. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hagamos a nuestra semejanza. Alma, cuerpo. Y esa es la buena. Y hay miles y miles de versículos más que prueban que no es Jesús solo. Así que hasta aquí fue nuestro programa, dando está escrito por la palabra y está bien claro que no es solo Jesús solo, sino que son tres, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que solo Dios, ya están ahí, denle para atrás al video para que vean los textos y lo puedan estudiar y lo puedan también aplicar. Lo pusimos claro ya con nuestra especial invitada que fue nuestra madre y mi hermano Kenen el Levista, que nosotros manejamos el programa de profecías en vivo.